Saludos y bienvenidos a una nueva sesión. El video anterior estuvimos viendo cómo crear textos dentro de HTML, cómo poderles dar formato, tipos de letra, tamaño, colores. Espero que la actividad la hayan hecho, que no tengan ninguna duda, que todo haya quedado claro, puesto que esa actividad la vamos a retomar y la vamos a utilizar para hacer este nuevo ejercicio una vez terminada la explicación. También en tablas, ya vimos tablas, espero que no tengan ninguna duda sobre cómo generar tablas, porque lo mismo, vamos a utilizar lo que vimos en las sesiones anteriores y lo vamos a retomar para hacer nuevas actividades dentro de esta explicación. ¿Cómo nosotros podemos entonces ingresar o insertar texto dentro de las tablas? La realidad es que es muy sencillo poner texto dentro de celdas o dentro de tablas. Lo único que debemos de hacer es identificar los TDs. Recuerden que cada TD que abre y cierra representa una celda. Por lo tanto, si yo quiero insertar texto dentro de una celda, lo único que hay que hacer es poner el texto dentro del TD que abre y el TD que cierra. Eso es todo. Si ustedes observan en esta imagen, en el cuadro gris, tenemos un ejemplo de una tabla. Tenemos todas las etiquetas y nos indican que es una tabla de una fila por dos celdas. Tenemos de ancho 300 y color de fondo es naranja. Dentro de esas dos celdas que nosotros tenemos en la tabla, una de ellas lleva texto. Ustedes pueden observar lo que es el código y el ejemplo en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que identifiquen la manera de cómo nosotros podemos ingresar el texto. Si nosotros ponemos la información entre el TD que abre y cierra, automáticamente al guardarlo nos va a aparecer como en la imagen. ¿Sí? Tenemos nuestros TRs, tenemos el TD que abre y el TD que cierra y tenemos un texto escrito que dice, este texto aparecerá dentro de la celda. En la parte de abajo, donde ya tenemos el ejemplo de la tabla, podemos ver cómo ese texto ya se encuentra efectivamente dentro de la celda que corresponde al código que nosotros habíamos escrito. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner tipos de letra, tamaño, colores? Si yo le quiero agregar formato al texto. Retomo la misma tabla. Lo único que hice fue agregar las etiquetas de font y la etiqueta de B. Recuerden, font nos permite modificar cosas del texto dependiendo las propiedades que nosotros elijamos, ya sea size, ya sea color, ya sea face, ¿sí? Tipos de letra, tamaños de letra, color de letras. Y la etiqueta B, bueno, pone las letras o el texto en negritas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner texto en negritas y ponerlo en tamaño 4. Quiero que observen cómo en el cuadro gris nosotros tenemos los códigos que identifiquen efectivamente cómo dentro del TD que abre y el TD que cierra puse todas las etiquetas que tenían que ver con el texto y dentro de esas etiquetas está la información. Ustedes pueden comparar el cuadro gris con la imagen de abajo, con la tabla donde ya nos muestra efectivamente cómo es que va a quedar todo nuestro código una vez que lo visualicemos en el navegador. Ahora, les voy a explicar cómo nosotros lo hacemos dentro de HTML o cómo lo hacemos dentro de bloc de notas para que quede claro y no haya ninguna duda. Esta tabla es una tabla de dos filas. ¿Sí? Tenemos el TR que abre, el que cierra, el TR que abre y cierra. Y cada fila tiene 5 celdas. Si nosotros lo visualizamos en el navegador, nos queda de esta manera. Esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Recuerden, solo que en bloc de notas vemos el código, en el navegador ya vemos el código ejecutándose. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar texto dentro de las celdas? Por ejemplo, tengo estos TRs que corresponden a mi primera fila, estos TRs que corresponden a mi segunda fila. Este TD corresponde a la primera celda de la primera fila, segunda celda de la primera fila y así sucesivamente. Si yo quiero poner, por ejemplo, texto en la tercera celda de la segunda fila, voy a buscar mi tercer TR, primero, segundo, tercero. Pero ¿por qué este TR y no este que también es tercero? Porque este TR corresponde a mi primera fila completa, segunda fila completa. Entonces identifico qué fila es donde yo voy a escribir, que sería en la segunda, y en qué celda voy a poner la información, que en este caso sería la tercera celda. Lo único que hay que hacer es entre este TD que abre y este TD que cierra poner la información. Es por eso que ahorita en cada uno de estos TDs yo dejé un espacio.
Ese espacio solamente es para identificar dónde va a ir cada información. El espacio prácticamente lo puedo quitar y no va a afectar absolutamente nada. Texto en la tercera celda de la fila 2. Lo guardo, me voy a mi navegador, presiono F5 y vean cómo efectivamente me aparece en la tercera fila, en la segunda fila, en la tercera celda. Una cosa muy importante, como yo acabo de agregar información a la celda y hay celdas que no tienen texto, no tienen contenido, se van a reducir sus tamaños. Se reducen porque nosotros no tenemos configurada la opción de tamaños fijos. Si nosotros quisiéramos que no se cambiara el tamaño de una celda que no tiene contenido, lo que deberíamos de hacer es agregarle un tamaño específico a esa celda. Posteriormente lo vamos a ver en otra práctica o en otro video. En este caso, lo único que voy a hacer para corregir ese detalle, voy a copiar y pegar. Ustedes lo pueden escribir manualmente. No olviden, ya también les había dicho, traten de hacer los ejercicios que estoy explicando, no solamente los ejercicios o las actividades que dejo al final de los videos. Traten de hacer todos los ejercicios a la par conmigo para que ustedes entiendan y se les haga más fácil comprender cómo es que se diseñan las páginas. Voy a eliminar o voy a cambiar estos números para que queden 1, 2, 3, 4 y 5 y los voy a guardar. Voy a guardar mi contenido, voy a presionar F5 y vean cómo automáticamente la tabla ya quedó de un tamaño específico, ya las celdas se distribuyeron y mis textos ya quedaron efectivamente dentro de cada celda. Entonces, esa es a grandes rasgos la forma en la que nosotros podemos agregar información dentro de una tabla. Por obvias razones, cuando sea una tabla con mayor número de filas y mayor número de celdas, se va a complicar un poquito porque, repito, hay que estar viendo o contando en qué celda es donde nosotros vamos a poner la información. Pero si ustedes pudieron hacer el ejercicio, por ejemplo, de las figuras con cuadritos coloreando, pues va a ser muy sencillo que ustedes puedan agregar información dentro de una tabla. La actividad, ¿cuál va a ser el ejercicio? ¿Cuál va a ser la práctica que van a hacer? Ustedes recuerdan que el video anterior les dejé de ejercicio una serie de textos con muchos formatos. E incluso les voy a poner la imagen, es esta. Si recuerdan el video o si recuerdan la actividad, bueno, eran 19 renglones, 19 textos. Cada uno tiene tipos de letra, tamaños, colores, tiene diferentes formatos. Ok, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes es, van a crear un nuevo documento. En ese nuevo documento van a crear una tabla de 800 píxeles de ancho. El color de fondo, el que ustedes quieran, aunque les recomiendo que sea blanco, porque una vez que ustedes tengan la tabla, le van a agregar 10 filas. Dentro de esas 10 filas, cada fila va a tener 2 celdas. Eso quiere decir que van a tener una tabla de 20 celdas en total. Dentro de cada celda, ustedes van a agregar cada uno de estos textos. En la fila 1 van a agregar el texto del renglón 1 y del renglón 2. En la fila 2 van a agregar el texto del renglón 3 y del renglón 4. Y así sucesivamente. Cada texto va a ir en una celda. En la fila 10 va a quedar una celda vacía. Esa celda vacía lo que va a llevar es su nombre completo. Y le van a poder poner el formato que ustedes quieran, el tipo de letra, el tamaño y el color que ustedes quieran. Esa es la actividad que deben de realizar, acomodar todos estos textos en una tabla de 10 filas por 2 celdas cada fila. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar la imagen de la tabla, no con el contenido, sino que solamente de la tabla para que vean cómo es que la deben de hacer y ustedes puedan realizar la actividad. Nos vemos la próxima clase. La costumbre, falta que diga, guardan sus trabajos, apagan las computadoras y ya pueden salir. Cualquier duda que ustedes tengan, déjenla en los comentarios y trataré de ponerme en contacto con ustedes a la mayor brevedad para, pues, tratar de resolver sus dudas. Nos vemos la próxima.